Hay circunstancias de nuestra vida que se escapan de toda previsión. Ni qué decir de aquellas que rodean nuestro nacimiento, sobre las cuales no tenemos control alguno y de cuya influencia sobre nuestro destino no podemos hacer reproche. Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. El día de hoy les ofrecemos un relato publicado hacia 1861 por el maestro del suspenso y pionero de la novela policíaca, William Wilkie Collins. Con ustedes, La cuna fatídica o la desgarradora historia del señor Heavisides. Todavía no se ha descubierto a ningún hombre con un motivo de queja que tuviera algún reparo en expresarlo. No soy ninguna excepción a esta norma de alcance general. Tengo un motivo de queja y no tengo ningún reparo en expresarlo. Prepárense para escuchar una historia patética y tengan la bondad de retratarme en sus mentes como un bebé de 5 minutos de edad. ¿Acaso sugieren que soy demasiado grande y demasiado pesado para ser retratado como un bebé en la mente de cualquiera? Quizá lo sea, pero no vuelvan a mencionar mi peso si son tan amables. Mi peso ha sido la gran desgracia de mi vida. Echó a perder todas mis perspectivas, como lo oirán dentro de un momento, antes de que cumpliera 2 días. Mi historia comienza 31 años atrás, a las 11 de la mañana, con el gran error de mi primera aparición en este mundo, en alta mar, a bordo del buque mercante Adventure, capitán Guillop, 500 toneladas de peso, armazón de cobre y con un experimentado cirujano entre sus pasajeros. Al presentarme a ustedes, lo cual estoy a punto de hacer, durante el memorable periodo de mi vida que transcurre desde los 5 a los 10 minutos de edad y al desaparecer de su vista, para no aburrirles con más que un breve relato, poco tiempo antes de que me salga el primer diente, no tengo ningún inconveniente en admitir que hablo tan solo de oídas. Con todo, mis fuentes son de toda confianza. La información de que dispongo proviene del capitán Guillop, comandante del Adventure, que me la envió por carta, del señor Jolly, experimentado cirujano del Adventure, que la transcribió por mí, me temo que con muy poco tacto, en forma de relato humorístico, y de la señora Drabble, la asistenta del Adventure, que me la comunicó de viva voz. Estas 3 personas fueron, en grados diversos, espectadores, diría que espectadores atónitos, de los acontecimientos que debo relatar a continuación. En la época de la que les estoy hablando, el Adventure cubría la ruta de Londres a Australia. Supongo que ya sabrán, sin necesidad de que se lo explique, que 30 años atrás aún faltaba mucho para que se descubriera oro o para que se fletaran los famosos clippers. La construcción de casas en la nueva colonia y la cría de ovejas en las tierras del interior eran las 2 principales ocupaciones en aquellos días y por consiguiente los pasajeros a bordo de nuestra nave eran, salvo contadas excepciones, albañiles y granjeros. Un buque de 500 toneladas cargado de mercancías no ofrece alojamiento de primera categoría para muchos pasajeros, y no es que la gente distinguida que viajaba a bordo tuviera algún motivo importante de queja. El precio del billete, que rondaba una cifra apreciable, les aseguraba un trato diferencial, como se suele decir. 1 o 2 camarotes en esta parte del buque habían quedado incluso vacíos y disponibles, dado que solo eran 4 los pasajeros que iban en cabina. Estos son sus nombres y sus descripciones. El señor Sims, un hombre de mediana edad que viajaba por un asunto de especulación inmobiliaria, el señor Purling, un joven caballero de débil constitución a quien, por motivos de salud, habían recomendado realizar una larga travesía marítima, y el señor y la señora Smallchild, un joven matrimonio con escasos medios para independizarse, que el señor Smallchild se había propuesto multiplicar gracias a la cría de ovejas. El capitán tuvo noticia de que este caballero brindaba una excelente compañía en tierra firme, pero el mar alteró en cierta medida al señor Smallchild. Cuando no tenía náuseas, estaba comiendo y bebiendo, y cuando no comía ni bebía, se quedaba profundamente dormido.
Su paciencia y su buen humor eran irreprochables y era maravillosamente ágil para correr hasta su camarote cuando le asaltaban de repente las náuseas. Pero en lo que respecta a su buena compañía, nadie lo oyó pronunciar más de 10 palabras seguidas durante todo el viaje. Y no cabe sorprenderse mucho. Un hombre no puede hablar cuando está mareado, un hombre no puede hablar mientras está comiendo y bebiendo, y un hombre no puede hablar mientras duerme, y esa era la vida del señor Smallchild. En cuanto a la señora Smallchild, se quedó encerrada en su camarote de principio a fin, pero oirán hablar más de ella dentro de un instante. Estos 4 pasajeros de camarote disponían, como ya he señalado, de cómodos alojamientos, pero la miserable gente cobijada en la entrecubierta, una zona que, a bordo del Adventure, se solía reservar a los pobres, se apiñaba de cualquier manera, hombres y mujeres y niños, como si fueran ovejas en un redil, con la salvedad de que no tenían la misma cantidad de aire fresco circulando sobre sus cabezas. Eran artesanos y jornaleros que no podían salir adelante en el viejo continente. No dispongo de información acerca de su número exacto o de sus nombres, no importa. Tan solo una de esas familias precisa ser mencionada de forma especial, a saber, la familia de los Heavisides, esto es, Simon Heavisides, inteligente y culto, de oficio carpintero, Susan Heavisides, su mujer, y los 7 pequeños Heavisides, la desafortunada progenitura de ambos. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ¿me ha parecido oír? No se precipiten. Les recomiendo que esperen un poco antes de estar tan seguros. A pesar de que, estrictamente hablando, yo no hubiera subido a bordo cuando el buque zarpó de Londres, mi mala suerte, estoy convencido de ello, hizo que el Adventure saliera a mi encuentro y decidió en consecuencia acerca de la naturaleza del viaje. Nadie a bordo recordaba un tiempo tan espantoso. La tormenta se precipitó sobre nosotros desde los 4 puntos cardinales, alternando claros, vientos imprevisibles y calmas absolutas. Después de 3 meses de navegación, el carácter naturalmente apacible del capitán Guillop comenzó a agriarse. Les dejo a ustedes que juzguen si cabía alguna posibilidad de que mejorara con las noticias que recibió desde la sección de camarotes la mañana del 91º día. El viento había caído de nuevo y reinaba la calma chicha. El buque iba irremediablemente a la deriva, con la proa meciéndose de un punto a otro de la brújula, cuando el señor Jolly, cuyo jocoso relato me sirve para reproducir las conversaciones tal como sucedieron, subió a cubierta y se dirigió al capitán con estas palabras. «Tengo algunas noticias que posiblemente le sorprenderán», dijo el señor Jolly sonriendo y frotándose las manos. A pesar de que el experimentado cirujano no haya hecho nunca gala de mucha comprensión hacia mis problemas, no negaré que su temperamento es tan jovial como su apellido. Hasta la fecha no ha habido mal tiempo o dura labor que alterara el buen humor del señor Jolly. «Si son noticias acerca de vientos favorables que se aproximan», gruñó el capitán, «me sorprenderían a bordo de este barco, se lo aseguro». «No es precisamente un viento lo que se aproxima», dijo el señor Jolly. «Se trata de otro pasajero en la zona de camarotes». El capitán contempló el mar vacío a su alrededor, a miles de kilómetros de la tierra firme y sin avistar ni un solo barco a la redonda. Se volvió bruscamente hacia el experimentado cirujano, lo miró fijamente, mudó súbitamente de color y le preguntó qué quería decir. «Lo que quiero decir es que ha subido a bordo un 5º pasajero de cabina», insistió el señor Jolly con una sonrisa de oreja a oreja. «Por cortesía de la señora Smallchild, es probable que se una a nosotros hacia el atardecer. Nada que decir acerca del tamaño. Sexo desconocido por ahora. Hábitos y costumbres probablemente borrascosos». «¿Lo dice en serio?», preguntó el capitán dando unos pasos hacia atrás y con el semblante cada vez más pálido. «Sí, así es», contestó el señor Jolly asintiendo firmemente con la cabeza. «Entonces le diré una cosa», gritó el capitán Guillop en un súbito arranque de furia. «No lo consiento. Este tiempo infernal me ha estado causando un sinfín de preocupaciones y ya tengo los nervios destrozados. No lo consiento. Dígale que no hay suficiente espacio para este tipo de cosas a bordo de mi navío.
¿Pero qué es lo que pretende comprometiéndonos a todos de esta forma? Es vergonzoso, vergonzoso. No, no, protestó el señor Joly. No se lo tome de esta manera. Es su primer hijo, pobrecilla. ¿Cómo podía saberlo? Dele un poco más de experiencia y me atrevería a decir... ¿Dónde está su marido?, interrumpió el capitán con mirada amenazante. Sea como sea, le voy a decir lo que pienso a su marido. El señor Joly consultó su reloj antes de contestar. Las 11:30, dijo. Déjeme pensar un poco. Esta es precisamente la hora en que el señor Smallchild acostumbra a saldar cuentas con el mar. Habrá terminado en un cuarto de hora, y dentro de otros 5 minutos estará profundamente dormido. A la 1 en punto se tomará un almuerzo contundente y se irá a dormir otra vez. A las 2:30 volverá a saldar cuentas y así hasta la noche. No obtendrá nada bueno del señor Smallchild, capitán. Un hombre extraordinario. Desperdicia tejidos y los repara una y otra vez del modo más asombroso. Si seguimos otro mes en alta mar, creo que lo llevaremos a puerto en estado totalmente comatoso. ¿Sí? ¿Qué desea? El auxiliar de intendencia se había acercado al puente de mando mientras el doctor hablaba. Se trataba de una curiosa coincidencia. Él también exhibía una sonrisa de oreja a oreja exactamente igual que el señor Joly. «Le reclaman en la entrecubierta, señor», dijo el oficial al doctor. «Una mujer se encuentra mal. Su nombre es Heavisides». «¡Tonterías!», gritó el señor Joly. «¡Oh, oh, oh! ¿No querrá usted decir que...? ¿Eh?» «Así es, señor, por supuesto», afirmó con rotundidad el auxiliar. El capitán Guillop miró a su alrededor con muda desesperación. Por primera vez en 20 años perdió su aplomo de viejo marinero. Se tambaleó hacia atrás hasta dar contra el costado del barco. Dio un puñetazo contra la barandilla del puente y en aquel instante halló el modo de expresarse con palabras. «Este barco está endemoniado», dijo con furia el capitán. «¡Deténganse!», exclamó recobrando un poco la compostura mientras el doctor se apresuraba hacia la entrecubierta. «¡Deténganse! Si es verdad, Joly, envíeme aquí a su marido». «Maldita sea, exijo que uno de los maridos me dé una explicación», dijo el capitán alzando ferozmente el puño al aire. Pasaron 10 minutos. Un hombre vino entonces al encuentro del capitán tambaleándose de un lado a otro del barco al compás de su suave vaivén. Un hombre alto, delgado, rubio y con aspecto melancólico, con nariz aguileña, ojos de un azul acuoso y con la piel moteada por grandes pecas de color marrón. Aquel era Simon Heavisides, el inteligente carpintero que viajaba con su mujer y sus 7 hijos pequeños a bordo. «Oh, usted es el marido, ¿verdad?», dijo el capitán. El barco dio un fuerte bandazo y Simon Heavisides salió disparado hacia el lado opuesto de la cubierta como si hubiese preferido saltar por la borda antes que contestar a la pregunta del capitán. «Usted es el marido, ¿no es así?», repitió el capitán siguiéndolo, agarrándolo por el cuello de la camisa y sujetándolo con furia contra la barandilla. «Es su mujer, ¿verdad? Maldito granuja. ¿Es que se ha propuesto convertir mi barco en un hospital de partos? Ha cometido usted un acto de amotinamiento, y si esto no es un motín, le falta muy poco para hacerlo. He enviado a un hombre al calabozo por muchísimo menos, y estaré encantado de enviarle a usted también. No se escabulla, marinero de agua dulce. ¿Qué se propone al traer a pasajeros insospechados a bordo de mi navío? ¿Qué tiene que alegar en su favor antes de que le eche el candado a sus grilletes?» «Nada, señor», contestó Simon Heavisides, encajando el rudo lenguaje del capitán sin una sola palabra de protesta. «En lo que respecta al castigo que acaba de mencionar, señor», prosiguió Simon, «quisiera decir que, con 7 hijos más de los que sabría mantener, y para acabar de empeorar las cosas con otro en perspectiva, quisiera decir, con todos mis respetos, que mi mente ya lleva tiempo entre grilletes y no creo que haya mucha diferencia si se los pone también a mi cuerpo». El capitán soltó mecánicamente el cuello de la camisa del carpintero. A pesar suyo, la suave desesperación de aquel hombre le había ablandado el corazón. «¿Por qué se echó a la mar? ¿Por qué no se quedó en tierra para liquidar este asunto?»,
preguntó el capitán en tono tan severo como pudo. «De nada sirve esperar, señor», observó Simon. «En nuestra línea de vida, tan pronto acabas con uno, vuelves a empezar con otro. Y yo no le veo fin a esto», dijo el desgraciado carpintero tras un momento de dócil reflexión, «como no sea la tumba». «¿Quién habla de la tumba?», gritó el señor Jolly, que llegaba en aquel mismo instante. «A bordo de este barco tenemos que lidiar con nacimientos, no con entierros. Capitán Guillop, esta mujer, la señora Heavisides, no puede permanecer en su actual estado en medio del tumulto de la entrecubierta. Hay que trasladarla a uno de los camarotes vacíos, y cuanto antes mejor, se lo aseguro». La cólera volvió a asomar en el rostro del capitán. Un pasajero de tercera clase ocupando un camarote de primera era una anomalía náutica que subvertía la más elemental disciplina. Miró de nuevo fijamente al carpintero, como si le estuviera tomando mentalmente las medidas para un juego de grilletes. «Lo lamento, señor», observó educadamente Simon. «Lamento mucho que un descuido mío o de la señora Heavisides. Lárguese de mi vista con su larga carcasa y su larga lengua», tronó el capitán. «Ya mandaré a buscarlo cuando consideremos el modo de arreglar esto. Dicte sus órdenes, Jolly», prosiguió con tono resignado, al tiempo que Simon se alejaba titubeando. «Convierta este barco en una guardería tan pronto como le plazca». 5 minutos más tarde, así de expeditivo era el señor Jolly, la señora Heavisides aparecía encubierta en posición horizontal, envuelta en mantas y sujetada por 3 hombres. Cuando esta interesante procesión desfiló a la altura del capitán, éste se echó a un lado horrorizado como si viera pasar ante él un toro salvaje en lugar de una matrona británica. Los camarotes situados bajo cubierta daban a ambos lados de la cabina principal. En el lado izquierdo, mirando hacia el mástil de proa, se alojaba la señora Smallchild. El doctor hizo instalar a la señora Heavisides en el lado derecho, justo enfrente del camarote de la señora Smallchild. A continuación, mandó extender una lona de un extremo a otro de la cabina principal, de forma que ésta quedara dividida en 2 compartimientos provisionales. El compartimiento más pequeño estaba situado junto a las escaleras que daban al puente y cualquiera podía acceder a él. El más grande se delimitó como recinto sagrado del doctor y sus misterios. Cuando un viejo cesto de ropa, vacío, limpio y confortablemente forrado con mantas a modo de improvisada cuna, fue trasladado poco después al interior de la cabina y colocado, para mayor facilidad de uso en medio de los 2 camarotes, el señor Jolly dio por concluidos los preparativos externos y visibles. Todos los pasajeros varones subieron a refugiarse a cubierta, mientras el doctor y la asistenta se adueñaban de las regiones inferiores, con la orden expresa de que nadie los molestara. A primera hora de la tarde, el tiempo empezó a mejorar. Por una vez, el viento soplaba en la dirección adecuada y el Adventure se propulsó suavemente hacia adelante hasta alcanzar una velocidad estable. El capitán Guillop, con los ánimos más calmados, se unió al pequeño grupo de pasajeros congregado en la cubierta y a la vista de todos encendió el puro que tenía por costumbre fumarse después de comer. «Si sigue haciendo este buen tiempo, señores», dijo el capitán, «podremos almorzar aquí arriba sin problemas y en una semana asistiremos al bautizo en tierra firme de nuestros 2 nuevos pequeños pasajeros, si sus madres lo consienten. ¿Cómo ve usted a su estimada esposa, caballero?». El señor Smallchild, a quien iba dirigida la pregunta, guardaba cierto parecido físico con Simon Heavisides. No era ni tan alto ni tan delgado, desde luego, pero tenía también la nariz aguileña, el pelo rubio y los ojos de color azul acuoso. En atención a sus peculiares hábitos marítimos, lo habían colocado sobre una pila de viejos aparejos a escasa distancia de la barandilla del puente para que pudiera asomar la cabeza por encima siempre que fuera preciso. A su vera tenía la comida y la bebida que contribuían a restaurar sus tejidos cuando no se encontraba durmiendo o saldando cuentas con el mar. Eran poco más de las 3 de la tarde. El ronquido con que el señor Smallchild contestó a la pregunta del capitán certificó que, como si de un reloj se tratara, había llegado su hora de echarse a dormir. «Qué estúpido e inconsciente es este hombre»,
exclamó el señor Sims, el pasajero de mediana edad, mirando con desdén al señor Smallchild desde el otro lado de la cubierta. «Si el mar tuviese sobre usted el mismo efecto que tiene sobre él», replicó el pasajero inválido, el señor Porling, «estaría igual de inconsciente». Desde el inicio del viaje, el señor Porling, que era un hombre sentimental, discrepaba con el señor Sims, un hombre de negocios, acerca de cualquier asunto que se terciara. No obstante, antes de que pudieran proseguir con su discusión acerca del señor Smallchild, los sorprendió la súbita aparición del doctor. «¿Alguna novedad, Jolly?», preguntó el capitán con ansiedad. «Ninguna», contestó el doctor. «He venido hasta aquí para entretener la tarde con ustedes». Tal como se desarrollaron los acontecimientos, el señor Jolly estuvo entreteniéndose durante 1 hora y media exactamente, hasta que la señora Drabble, la asistenta, apareció con expresión misteriosa y susurró nerviosamente al oído del doctor. «Por favor, baje inmediatamente, señor». «¿De cuál se trata?», preguntó el señor Jolly. «De ambos», contestó enérgicamente la señora Drabble. El doctor adoptó un semblante grave. La asistenta parecía asustada. Ambos desaparecieron de inmediato. «Supongo, señores», dijo el capitán Guillop dirigiéndose al señor Porling, al señor Sims y al oficial de cubierta que acababa de sumarse al grupo, «supongo que, teniendo en cuenta el giro que están tomando los acontecimientos, lo adecuado sería despertar al señor Smallchild, y no me cabe la menor duda de que, dadas las circunstancias y en señal de cortesía, deberíamos traer aquí al otro marido. Corran la voz y avisen al señor Heavisides». «Señor Smallchild, despierte. Aquí está su estimada señora». «Que me cuelguen, señores, si sé cómo explicárselo». «Sí, gracias», dijo el señor Smallchild abriendo los ojos soñolientos. «Panecillos y bacon frío, como de costumbre. Cuando esté listo». «Todavía no estoy listo. Gracias. Buenas tardes». El señor Smallchild volvió a cerrar los ojos y a sumirse, según la expresión del doctor, en un estado totalmente comatoso. Antes de que el capitán Guillop diera con algún plan para despertar a aquel imperturbable pasajero, Simon Heavisides compareció de nuevo en el puente de mando. «He sido algo rudo con usted anteriormente, amigo mío», dijo el capitán. «Los acontecimientos a bordo de este navío me tenían muy preocupado. Pero no tema, se lo voy a compensar. Su mujer se encuentra en una situación interesante, como se suele decir. Es de justicia que esté usted cerca por si ella le llama. Le considero a usted, Heavisides, como un pasajero de tercera en dificultades, y le doy permiso para quedarse aquí con nosotros hasta que todo haya terminado». «Es usted muy amable, señor», dijo Simon, «y le estoy muy agradecido a usted y a estos señores, pero por favor recuerde que ya tengo a 7 niños en la entrecubierta y que no hay nadie aparte de mí que se haga cargo de ellos. Mi mujer ya se las ha apañado muy bien en 7 ocasiones anteriores y no dudo que se comportará igual de bien esta 8ª vez. Se quedará mucho más tranquila al saber, capitán Guillop y caballeros, que no estoy estorbando y que me estoy ocupando de los niños. Por dicho motivo, me despido atentamente de ustedes». Simon aderezó sus palabras con una reverencia y fue a reunirse con su familia. «Bien, caballeros, en cualquier caso, estos 2 maridos se lo toman con bastante calma», dijo el capitán. «Uno de ellos ya está acostumbrado, no cabe duda, y el otro...». El estruendo de un portazo en la zona de camarotes y un ruido de pasos apresurados sorprendieron en ese instante al capitán y a su audiencia. Se quedaron todos escuchando en silencio. «Afloje el timón, Williamson», dijo el capitán Guillop dirigiéndose al hombre que gobernaba la nave. «En mi opinión, caballeros, dado el giro que están tomando los acontecimientos, cuanto menos cabecee el barco, mejor». Y así fue transcurriendo la tarde hasta que empezó a anochecer. El señor Smallchild celebraba las ceremonias cotidianas de su náutica existencia con la misma puntualidad que de costumbre. Adquirió cierta noción de la situación de la señora Smallchild cuando se dispuso a comer sus panecillos y su bacon. Volvió a perderla cuando llegó la hora de saldar sus cuentas. La recuperó en el breve intervalo de tiempo previo a irse a la cama. La perdió de nuevo, por supuesto, al cerrar nuevamente los ojos, y así durante toda la tarde y hasta la caída de la noche.
Simon Heavisides recibió por encargo del capitán algunos mensajes ocasionales informándole de que podía estar tranquilo. Contestó a los mensajes asegurando que estaba tranquilo y que los niños se lo tomaban con mucha calma, pero en ningún momento se acercó hasta la cubierta. El señor Jolly subía de vez en cuando y decía: «Todo en orden, no hay noticias». Sorbía algún refresco ligero y volvía a desaparecer con la misma alegría de siempre. La suave brisa seguía soplando, el humor del capitán permanecía inalterable, el timonel moderaba de vez en cuando la velocidad del barco con el más extremo cuidado. Dieron las 10, la luna se había levantado sobre el mar y brillaba magníficamente en el cielo. El ponche nocturno empezó a circular en el puente de mando, el capitán gratificaba a los pasajeros con su compañía, y seguía sin ocurrir nada. Se sucedieron lentamente otros 20 minutos de incertidumbre, y entonces, al fin, el señor Jolly subió precipitadamente por las escaleras. Para asombro del pequeño grupo que aguardaba en el puente de mando, el doctor sujetaba firmemente del brazo a la señora Drabble, la asistenta, y sin reparar siquiera en el capitán o los pasajeros la llevó hasta el asiento más cercano que pudo encontrar. Mientras hacía esto, la luz de la luna iluminó su rostro y los sorprendidos espectadores pudieron detectar en él una expresión de absoluta consternación. «Serénese, señora Drabble», dijo el doctor con un tono de inconfundible preocupación. «Mantenga la calma y tome un poco de aire. Serénese, señora. Por el amor de Dios, serénese». La señora Drabble no contestaba. Se golpeaba las rodillas con ambas manos con la mirada perdida en el vacío como lo haría una mujer presa del pánico. «¿Qué ocurre?», preguntó el capitán depositando estupefacto su vaso de ponche. «¿Algo no va bien con esas desdichadas mujeres?» «Nada», dijo el doctor. «Las dos van admirablemente bien». «¿Algo extraño con los niños?», continuó el capitán. «¿Son más de los que usted preveía, Jolly? ¿Gemelos, por ejemplo?» No, respondió con impaciencia el señor Jolly. «Un bebé por persona, ambos niños, ambos en perfectas condiciones. Juzguen por ustedes mismos», añadió el doctor al tiempo que los dos nuevos pasajeros ejercitaban sus pulmones por primera vez y comprobaban su buen funcionamiento con evidente satisfacción. «Entonces, ¿qué diablos les pasa a usted y a la señora Drabble?», insistió el capitán, empezando a perder la paciencia. «La señora Drabble y yo somos del todo inocentes y nos hemos metido en el lío más espantoso que haya conocido usted jamás», fue la sorprendente respuesta del señor Jolly. El capitán, seguido por el señor Porling y el señor Sims, se acercó al doctor con ademán de horror. Incluso el timonel se asomó todo lo que pudo sobre la rueda del timón para enterarse de lo ocurrido. El señor Smallchild era la única persona que no parecía manifestar ningún interés. Había llegado de nuevo su hora de dormir y roncaba pacíficamente con los panecillos y el bacon a su lado. «Cuéntenos de una vez por todas lo peor del asunto, Jolly», dijo el capitán cada vez más impaciente. El médico no hizo caso de su petición, tenía toda su atención puesta en la señora Drabble. «¿Se encuentra mejor ahora, señora?», preguntó lleno de ansiedad. «De ningún modo», contestó la señora Drabble golpeándose de nuevo las rodillas. «Si acaso, peor». «Escúcheme bien», dijo el señor Jolly en tono persuasivo. «Volveré a plantearle todo el caso con unas pocas y sencillas preguntas. Ya verá cómo todo le vuelve a la memoria, a condición de que me siga atentamente y de que se tome su tiempo para pensar y calmarse antes de contestar». La señora Drabble inclinó la cabeza en señal de muda sumisión y prestó atención. Todos los que estaban en el puente de mando prestaron atención, excepto el impenetrable señor Smallchild. «Veamos, señora», dijo el doctor. «Nuestros problemas empezaron en el camarote de la señora Heavisides, que se encuentra a estribor». «Así es, señor», contestó la señora Drabble. «Bien, fuimos de un lado para otro, una infinidad de veces, entre la señora Heavisides, estribor, y la señora Smallchild, babor, y nos encontramos con que la señora Smallchild ya había empezado a dar a luz. Y cuando grité, «Señora Drabble, aquí hay un precioso niño para usted, venga y lléveselo», grité desde estribor.
¿No es así? Estribor, señor. Lo juro, dijo la señora Drabble. Muy bien. Aquí hay un precioso niño, dije. Cójalo y acuéstelo confortablemente en la cuna. Y por consiguiente lo cogió y lo acostó confortablemente en la cuna. ¿No es así? Ahora, dígame, ¿dónde estaba la cuna? En la cabina principal, señor, contestó la señora Drabble. Exacto, en la cabina principal, puesto que no había suficiente sitio para la cuna en ninguno de los dos camarotes. Usted puso al bebé de estribor, esto es Heavisides, en el cesto que hacía las veces de cuna en la cabina principal. Bien, sigamos. ¿Cómo estaba colocada la cuna? En sentido perpendicular al barco, señor, dijo la señora Drabble. ¿En sentido perpendicular al barco? Es decir, con un lado mirando hacia popa y el otro mirando hacia proa. Téngalo bien presente. Y ahora sígame un poco más. No diga que no puede y que tiene la cabeza hecha un lío. Se le ordenarán las ideas con mi siguiente pregunta. Trasládese mentalmente hasta media hora después, señora Drabble. Al cabo de media hora usted volvió a oír mi voz, y mi voz gritaba, «Señora Drabble, aquí tiene a otro precioso niño. Venga y lléveselo». Y usted vino y lo cogió a babor. ¿No es así? Babor, señor. No lo niego, contestó la señora Drabble. Vamos de mejor en mejor. Aquí tiene a otro precioso niño, dije. Cójalo y acuéstelo confortablemente en la cuna junto con el primer bebé. Y por consiguiente, usted cogió al bebé de babor, esto es, small child, y lo acostó confortablemente en la cuna junto con el bebé de estribor, esto es, Heavisides. ¿No es así? Ahora dígame, ¿qué pasó a continuación? No me lo pregunte, señor, exclamó la señora Drabble perdiendo el dominio de sí misma y retorciéndose las manos con desesperación. Tranquilícese, señora. Se lo voy a explicar muy claramente. Tranquilícese y escúcheme bien. Justo después de que colocara al niño de babor en la cuna, la mandé al camarote de estribor, o de la señora Heavisides, a buscar algo que necesitaba para el camarote de babor, o de la señora Small Child. Le pedí que se quedara un momento conmigo. Luego la dejé allí y fui al camarote de la señora Heavisides y la llamé para que se me trajera algo del camarote de la señora Small Child. Pero cuando se encontraba a medio camino le dije, «No, quédese donde está. Ahora mismo vengo». Inmediatamente después la señora Small Child la alertó y usted vino a mi encuentro por iniciativa propia. Y entonces yo la detuve en la cabina principal y le dije, «Señora Drabble, se está usted confundiendo. Siéntese y ordénese un poco las ideas». Y usted se sentó y trató de ordenarlas. «Y no pude, señor», interpuso la señora Drabble. «Ay, mi cabeza, mi cabeza». Y trató de ordenar un poco sus ideas, y no pudo, continuó el doctor. Y la consecuencia es que, cuando salí del camarote de la señora Smallchild para ver cómo se las apañaba, me la encuentro con la cuna colocada sobre la mesa de la cabina y mirando fijamente a los niños en su interior con la boca abierta y las manos enredadas en el pelo. Y cuando le dije, «¿Algo va mal con alguno de los dos niños, señora Drabble?», usted me agarró por la solapa de la chaqueta y me susurró estas palabras en el oído derecho. «Que Dios nos ayude, señor Jolly. He confundido a los dos niños y ya no sé cuál es cuál». «Y tampoco lo sé ahora», gritó histéricamente la señora Drabble. «Oh, mi cabeza, tampoco lo sé ahora». «Capitán Guillop y caballeros», dijo el señor Jolly dándose la vuelta y dirigiéndose a su audiencia, con la calma que caracteriza la más absoluta desesperación. «Este es el lío, y si alguna vez han conocido a alguno peor, les ruego que lo expliquen de inmediato para tranquilizar a esta pobre mujer». El capitán Guillop miró al señor Purling y al señor Sims. El señor Purling y el señor Sims le devolvieron la mirada al capitán Guillop. Los tres se habían quedado fulminados, y no era para menos. «¿Puede arrojar alguna luz sobre este asunto, Jolly?», preguntó el capitán tras ser el primero en reponerse del susto. «Si supiera todo lo que tenía que hacer allí abajo, no me haría semejante pregunta.
replicó el doctor. Recuerde que tenía que responder de la vida de 2 mujeres y de 2 niños. Recuerde que he tenido que apañármelas en 2 camarotes diminutos en los que apenas podía darme la vuelta y en los que la luz de las velas era tan miserable que apenas podía verme las manos. Recuerde las dificultades profesionales de la situación, el barco tambaleándose todo el tiempo bajo mis pies y por si fuera poco la asistenta que ya no daba más de sí. Tenga en cuenta todo esto y entonces dígame de cuánto tiempo cree que disponía para poder comparar los 2 niños palmo a palmo, 2 niños nacidos de noche, con media hora de diferencia a bordo de un barco en alta mar. Ja, sí cuesta creer que las madres y los niños y el doctor estén vivos para poder contarlo. ¿No tienen ninguna marca que le haya llamado la atención?, preguntó el señor Sims. Tendrían que haber sido marcas muy evidentes para que me llamaran la atención con tan poca luz y con todas las dificultades profesionales con las que he tenido que lidiar, dijo el doctor. Vi que los 2 niños estaban perfectamente bien formados y eso es todo. ¿Están sus rasgos infantiles lo suficientemente desarrollados como para poder apreciar algún parecido familiar?, preguntó el señor Porling. ¿Diría que se parecen a sus padres o a sus madres? Los 2 tienen los ojos azules y el pelo rubio, replicó obstinadamente el señor Jolly. Juzguen por ustedes mismos. El señor Smallchild tiene el pelo rubio y los ojos azules, señaló el señor Sims. Y Simon Heavisides tiene los ojos azules y el pelo rubio, respondió el señor Porling. Propongo despertar al señor Smallchild y mandar a buscar a Heavisides y que los 2 padres diriman el asunto a cara y cruz, sugirió el señor Sims. No se puede jugar de forma tan despiadada con los sentimientos paternos, objetó el señor Porling. Propongo intentarlo con la voz de la naturaleza. ¿Y qué es eso, caballero?, preguntó el capitán Guillop con gran curiosidad. El instinto maternal, replicó el señor Porling, el conocimiento intuitivo que toda madre tiene de su propio hijo. Sí, dijo el capitán, bien pensado. ¿Qué dice usted, Jolly, a lo de la voz de la naturaleza? El doctor alzó la mano impacientemente. Había reanudado sus intentos de despertar la memoria de la señora Trouble mediante un sistema de interrogatorio amateur, cuyo insatisfactorio resultado fue que acabó de confundir del todo a la asistenta. ¿Podía resituar mentalmente la cuna en su posición original? No. ¿Recordaba si había colocado al bebé de estribor, esto es Heavisides, en el lado de la cuna más cercano a popa o en el que miraba hacia proa? No. ¿Tenía algún recuerdo más nítido en lo que respecta al bebé de babor, esto es Smallchild? No. ¿Por qué había puesto la cuna sobre la mesa de la cabina si lo único que logró con eso fue aumentar su desconcierto? Porque de pronto cayó en la cuenta de que con la tremenda confusión del momento se había olvidado de cuál era cuál, y como es natural quería verlos más de cerca para poder distinguirlos, y no pudo, y no se lo podría perdonar en la vida, y que la tirasen por la borda si querían, como a una pobre desgraciada que era, y así siguió durante un buen rato hasta que el perseverante doctor acabó por hartarse y dio el caso por perdido. No veo otra solución que la de acudir a la voz de la naturaleza, dijo el capitán aferrándose a la idea del señor Porling como a un clavo ardiendo. Inténtelo, Jolly. No le queda otra opción. Hay que hacer algo, dijo el doctor. No puedo dejar a solas a esas mujeres durante más tiempo y en cuanto baje a los camarotes ambas preguntarán por sus bebés. Espere aquí hasta estar presentable, señora Trouble, y luego sígame. La voz de la naturaleza, añadió despectivamente el señor Jolly mientras bajaba por las escaleras de la cabina. Oh, sí, lo intentaré. La voz de la naturaleza nos será de gran ayuda, señores. Podrán juzgarlo por ustedes mismos. Al amparo de la noche, el señor Jolly disminuyó astutamente la intensidad de las lámparas de los camarotes hasta que emitieran tan solo un tenue resplandor, aduciendo que la luz era perjudicial para los ojos de los pacientes. Entonces cogió uno de los desafortunados niños, marcó con un borrón de tinta la sábana que lo envolvía y, eligiendo el camarote más cercano, lo depositó en brazos de la señora Smallchild. La señora Trouble entregó el segundo niño, que se distinguía por la ausencia de marca, a la señora Heavisides. Dejaron a las madres a solas con los bebés durante un tiempo. Luego los volvieron a separar por prescripción médica. Y a continuación los reunieron otra vez con la salvedad de que el niño con la marca fue a parar en esta ocasión a manos de la señora Heavisides y la señora Smallchild se hizo cargo del niño sin marca. A la vista del idéntico resultado quedó demostrado que en la oscuridad de los camarotes
tanto daba uno u otro bebé, y que la voz de la naturaleza, tal como predijo el señor Joly, era totalmente incompetente para resolver el problema. «Mientras tengamos la noche a nuestro favor, capitán Guillop, todo irá bien», dijo el doctor tras dar cumplida cuenta del fracaso del experimento propuesto por el señor Purling. «Pero tenemos que trazar algún plan para cuando empiece a clarear y la luz del día ponga al descubierto las diferencias entre los niños. Si las madres llegaran a albergar la menor sospecha acerca de lo ocurrido, la conmoción del hallazgo podría ocasionarles un daño irreparable. Debemos ocultarles la verdad en beneficio de su salud. Tenemos que asignarle un niño a cada una antes de que amanezca, y debemos atenernos a dicha elección hasta que las madres se encuentren bien otra vez y puedan ponerse en pie. La pregunta es, ¿quién asumirá la responsabilidad? No suelo perder el tiempo en menudencias, pero debo admitir que en este caso estoy espantado. Me niego a terciar en este asunto por la sencilla razón de que soy un perfecto desconocido para estas señoras», dijo el señor Sims. «Y yo no estoy dispuesto a intervenir por idéntico motivo», añadió el señor Purling, poniéndose de acuerdo con una afirmación de su enemigo natural por primera vez a lo largo de todo el viaje. «Esperen un minuto, caballeros», dijo el capitán Guillop. «Creo que empiezo a ver el norte de este difícil asunto. Tenemos que contárselo todo a los maridos y dejar que ellos asuman la responsabilidad». «Me temo que no aceptarán», observó el señor Sims. «Y yo creo que sí lo harán», afirmó el señor Purling, recayendo en sus antiguos hábitos. «Si ellos no aceptan», dijo con firmeza el capitán, «yo soy quien manda a bordo en este navío, y tan cierto como que me llamo Thomas Guillop, seré yo quien se haga cargo de la responsabilidad». Esta valiente declaración zanjó momentáneamente la cuestión y se celebró una reunión para decidir sobre futuras actuaciones. Se resolvió no hacer nada hasta la siguiente mañana, con la vaga esperanza de que unas pocas horas de sueño ayudarían a la señora Drabble a recobrar la memoria. Los niños se colocarían en la cabina principal antes de que despuntara el día, o dicho en otras palabras, antes de que la señora Smallchild y la señora Heavisides pudieran identificar al niño que había pasado la noche con ellas. El señor Purling, el señor Sims y el primer auxiliar asistirían al doctor en calidad de testigos, y la asamblea volvería a reunirse, dada la urgencia del caso, a las 6 de la mañana. Según lo acordado, el plan se puso en marcha a las 6 en punto. Hacía buen tiempo y el viento soplaba con regularidad. El señor Joly interrogó por última vez a la señora Drabble con la ayuda del capitán y con la supervisión de los testigos. Nada nuevo pudo obtenerse de la desdichada asistenta. El doctor dictaminó que su estado de confusión era crónico, y el capitán y los testigos aprobaron el dictamen por unanimidad. El siguiente experimento consistió en revelar la verdad a los maridos. Se dio la circunstancia de que el señor Smallchild estaba saldando a esa hora sus cuentas matutinas, y las primeras palabras que acertó a articular cuando le pusieron al tanto de lo ocurrido fueron: «Malditos sean los panecillos y la pasta de anchoas». Pese a renovados intentos, tan solo pudo obtenerse de su parte la apremiante petición de que lo echaran de inmediato por la borda, y a los 2 niños después. A continuación se probó con una severa reprimenda, sin mayor efecto. «Arréglenselas como les venga en gana», dijo el señor Smallchild con voz apagada. «¿Deja usted el asunto en mis manos, señor, como comandante de este navío?», preguntó el capitán Guillop. No hubo respuesta. «Asienta con la cabeza, señor, si no puede hablar». El señor Smallchild asintió con la cabeza sin separarla siquiera de la almohada y se quedó dormido. «¿Podemos entender que me autoriza a tomar las riendas del asunto?», preguntó el capitán Guillop a los testigos. Y los testigos respondieron al unísono sí. A continuación, la ceremonia se repitió con Simon Heavisides, que, como cabe esperar de hombre inteligente, respondió con una propuesta de su propia cosecha. «Capitán Guillop, caballeros», dijo el carpintero con melancólica educación, «me atrevería a decir que el señor Smallchild merece mucha más consideración que yo en este asunto. No tengo ningún inconveniente en separarme del niño, sea cual sea, y con todos mis respetos sugiero que el señor Smallchild se haga cargo de ambos, con lo cual se asegurará de tener a su propio hijo bajo su custodia». El doctor levantó la única objeción inmediata a tan ingeniosa propuesta, preguntándole con sarcasmo a Simon: «¿Qué cree que opinaría al respecto la señora Heavisides?».
El carpintero admitió que no había tenido en cuenta ese aspecto y que en efecto lo más probable es que hallasen en la señora Heavisides un obstáculo insuperable para sellar el acuerdo propuesto. Los testigos opinaron lo mismo y la idea de Heavisides quedó descartada después de que Simon expresara su entera conformidad para dejar el asunto en manos del capitán. «Muy bien, señores», dijo el capitán Guillop. «Como comandante de a bordo, me corresponde a mí asumir en última instancia la responsabilidad cedida por los maridos. He estado considerando el problema en todos sus aspectos y estoy preparado para hacerme cargo de él. La voz de la naturaleza propuesta por usted, señor Porling, ha resultado ser un fracaso. Echar los niños a suerte, tal como sugiere el señor Sims, no me parece el método más indicado para un asunto tan serio. No, señor. Tengo mi propio plan y voy a ponerlo a prueba. Síganme hasta la despensa, señores». Los testigos intercambiaron miradas de profunda estupefacción y siguieron al capitán Guillop. «Pickerel», dijo el capitán al intendente, «traiga la balanza». La balanza era como las que se pueden encontrar en cualquier cocina, con una bandeja de aluminio a un lado para depositar los objetos y con una tabla de hierro forjado al otro para sostener las pesas. Pickerel la colocó sobre una pulcra mesilla equipada con un sistema de rótula, lo cual evitaba que la vajilla pudiera romperse debido al balanceo del barco. «Cubra la bandeja con un trapo limpio», dijo el capitán. Hecho lo cual, prosiguió. «Doctor, cierre las puertas de los camarotes. No vaya a ser que nos oigan las mujeres, y sea tan amable de traer aquí a los 2 niños». «¡Oh, señor!», exclamó la señora Drabble, que había estado espiando en la despensa. «Oh, no le haga daño a los pequeños. Si alguien ha de sufrir, esa soy yo». «Haga el favor de callarse, señora», dijo el capitán, «y guarde en secreto todo lo que ha visto, si es que desea conservar su empleo. Si las señoras preguntan por sus niños, dígales que los tendrán dentro de 10 minutos». El doctor entró y depositó la cuna sobre el suelo de la despensa. El capitán Guillop se puso de inmediato las gafas y examinó de cerca a los 2 inocentes que yacían tumbados a sus pies. «Tanto monta tanto», dijo el capitán. «No veo ninguna diferencia entre uno y otro». «Esperen un poco, sí que la hay. Uno de ellos no tiene pelo. Muy bien, empecemos con este. Doctor, desnude al niño calvo y colóquelo sobre la balanza». El niño calvo protestó en su propio idioma, pero fue inútil. Al cabo de 2 minutos estaba tumbado sobre la bandeja de aluminio con el trapo limpio bajo la espalda para protegerle del frío. «Péselo con mucho cuidado, Pickerel», continuó el capitán. «Hasta 1/8 de onza, si es preciso. Señores, observen atentamente la operación. Es muy importante». Mientras el intendente colocaba las pesas y los testigos observaban, el capitán Guillop le pidió al primer auxiliar que le trajera el cuaderno de bitácora, tinta y una pluma. «¿Cuánto, Pickerel?», preguntó el capitán abriendo el cuaderno. 7 libras, 1 onza y 1/4, contestó el intendente. «¿Correcto, señores?», prosiguió el capitán. «Muy correcto», repusieron los testigos. «Niño calvo, de ahora en adelante, número 1. Peso, 7 libras, 1 onza y 1/4, repitió el capitán apuntando una nueva entrada en su cuaderno. «Muy bien. Devuelva al niño a la cuna, doctor, y ahora probemos con el niño peludo». El niño peludo protestó, también en su propio idioma y también en vano. «¿Cuánto, Pickerel?», preguntó el capitán. 6 libras, 14 onzas y 3/4, contestó el intendente. «¿Correcto, señores?», preguntó el capitán. «Muy correcto», respondieron los testigos. «Niño peludo, de ahora en adelante, número 2. Peso, 6 libras, 14 onzas y 3/4, repitió y escribió el capitán. «Muchas gracias, Jolly. Está bien así. Cuando haya vuelto a colocar al otro niño en la cuna, dígale a la señora Drabble que no hay que sacar a ninguno de los 2 de aquí hasta nueva orden, y luego sea tan amable de reunirse conmigo y con estos señores en la cubierta. Si ha de producirse alguna discusión entre nosotros, no correremos el riesgo de que nos oigan en los camarotes». Dicho esto, el capitán Guillop subió a cubierta y el primer auxiliar le siguió con el cuaderno de bitácora, la pluma y la tinta.
Ahora, caballeros, empezó el capitán después de que el doctor se uniera al grupo, mi auxiliar dará comienzo a la sesión leyendo una declaración que he escrito en el cuaderno en relación con todo este asunto, de principio a fin. Si les parece igual de correcta que la declaración que consigna el peso de los niños, les ruego que, en su calidad de testigos, la firmen en el acto. El primer auxiliar leyó el texto y los testigos lo refrendaron estampando su firma. El capitán Guillop se aclaró la voz y se dirigió a la expectante audiencia con estas palabras. Estarán todos de acuerdo conmigo, caballeros, en que la justicia es la justicia y en que lo semejante debe ir a lo semejante. Aquí tienen mi buque de 500 toneladas equipado con los mástiles que le corresponden. Supongamos que fuera una goleta de 150 toneladas. En ese caso, ni siquiera el más inexperto de ustedes le pondría unos mástiles como estos. Supongamos, por otra parte, que fuera un Indiaman de 1000 toneladas. ¿Acaso nuestros mástiles, por muy buenos que sean, convendrían para un barco de esta capacidad? Por descontado que no. Un mástil de goleta para una goleta y un mástil de buque para un buque, como dicta la proporción. El capitán hizo una pausa para que la apertura de su discurso calara hondo en las mentes de la audiencia. La audiencia lo animó a continuar al grito de «¡Bravo! ¡Bravo!». El capitán prosiguió. Ante las graves dificultades que nos acechan, caballeros, mi posición se fundamenta en los principios que les acabo de exponer. Mi decisión es la siguiente. Entreguemos el más pesado de los niños a la más pesada de las madres y, como no puede ser de otra manera, adjudiquemos el más ligero a la otra. En una semana, si el buen tiempo se mantiene y si Dios quiere, llegaremos todos a puerto. Y si hay un método mejor que el mío para solucionar este enredo, ya lo encontrarán los párrocos y los abogados en tierra firme. Eso es todo. El capitán concluyó su discurso con estas palabras y la asamblea aprobó de inmediato la propuesta con la unanimidad propia de quienes nada tienen que objetar. A continuación se requirió al señor Jolly, como única autoridad disponible, para que zanjara la cuestión del peso entre la señora Smallchild y la señora Heavisides. Sin atisbo de duda, decidió a favor de la mujer del carpintero por el incuestionable motivo de que era la más alta y la más robusta de las dos. Acto seguido, se trasladó al niño calvo designado número 1 hasta el camarote de la señora Heavisides y se hizo entrega del niño peludo designado número 2 a la señora Smallchild. La voz de la naturaleza no levantó en ninguno de los dos casos la menor objeción al principio de distribución establecido por el capitán. Antes de que dieran las 7, el señor Jolly informó de que madres e hijos, a babor y estribor, gozaban de toda la felicidad y comodidad que uno quisiera para sí a bordo del barco, y seguidamente el capitán disolvió la asamblea con estas palabras de despedida. Arriaremos las bonetas ahora mismo, caballeros, para llegar lo antes posible a puerto. Desayunaremos, Pickerel, dentro de media hora, y en abundancia. No sé si la desdichada señora Drabble se ha enterado de las últimas noticias. Debemos echarle todos una mano, caballeros, y procurar serenarla de alguna forma. Por lo demás, ya hemos cumplido con nuestra parte. Los párrocos y los abogados ya arreglarán el resto. Los párrocos y los abogados no hicieron nada al respecto, por la sencilla razón de que no hacía falta arreglar nada. Al cabo de 10 días, el barco llegó a puerto y se puso a las madres al tanto de lo ocurrido. Tras 10 días de convivencia, ambas adoraban a los bebés que les había tocado en suerte, y al igual que la señora Drabble, ninguna de las dos hubiese acertado a decir cuál era cuál. Se intentaron todas las pruebas. En primer lugar, la prueba del doctor, que se limitó a repetir lo que le había dicho al capitán. En segundo lugar, la prueba del parecido físico, que fracasó debido a que ambos padres tenían el pelo rubio, los ojos azules y la nariz aguileña, y ambos niños, el pelo rubio, los ojos azules y ninguna nariz digna de mención. En tercer lugar, la prueba de la señora Drabble, que empezó con acaloradas discusiones y acabó con lágrimas torrenciales. En cuarto lugar, la prueba de la sentencia judicial, que no llegó a emitirse debido a la total inexistencia de instrucciones para iniciar acciones legales. En quinto y último lugar, la prueba de la apelación a los padres, que se frustró debido al absoluto desconocimiento que tenían del asunto. La bárbara prueba del peso ideada por el capitán Guillop resultó ser la prueba definitiva, y por consiguiente, aquí estoy yo, un hombre de humilde condición y sin un solo centavo en los bolsillos. Sí,
Yo era el niño calvo de aquellos memorables tiempos. Mi exceso de peso sentenció mi destino. Los padres y las madres de babor y de estribor conservaron sus niños conforme al principio de distribución del capitán, sin saber qué otra cosa hubiesen podido hacer. El señor Smallchild, que era bastante espabilado cuando no se encontraba mareado, hizo fortuna. Simon Heavisides continuó incrementando su familia y murió en el hospicio. Juzguen por ustedes mismos, como diría el señor Jolly, cómo les fue en la vida a los 2 niños nacidos en alta mar. Yo, el niño calvo, no he vuelto a ver al niño peludo en todos estos años. Puede que sea bajito, como el señor Smallchild, pero según tengo entendido, su cara tiene un extraordinario parecido con la del difunto Heavisides. Puede que yo sea alto, como el carpintero, pero aún así tengo los ojos, el pelo y la expresión del señor Smallchild. Ahí lo tienen. Verán que al final viene a ser lo mismo. El joven Smallchild prospera económicamente porque pesaba 6 libras, 14 onzas y 3/4. El joven Heavisides fracasa porque pesaba 7 libras, 1 onza y 1/4. Así es el destino, y así es la vida. No perdonaré nunca mi destino mientras viva. Esa es mi queja. Que tengan ustedes un buen día. El fin.